Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Navegando con Mar. Estoy muy emocionada y contenta de presentarles a mi invitada, Jime Santos, egresada en Relaciones Internacionales por el Tecnológico de Monterrey, donde obtuvo mención honorífica por excelencia académica y liderazgo. Jime, durante su trayectoria, ha trabajado para proyectos de Migración y Relaciones Exteriores en México y Canadá. Actualmente está trabajando para el Centro de la Dignidad Humana en el Tecnológico de Monterrey. Bienvenida, Jime. Hola, hola amiga. Bueno, Mariana, Karen, no, muchas gracias por la invitación, por el espacio y sobre todo como por seguir fomentando la conversación, ¿no? El diálogo. Digo, ya después hablaremos un poquito de cómo nos conocimos, pero como el seguir tejiendo estas redes de apoyo se me hace como bien valioso porque es algo que ya hemos estado perdiendo. Muchísimas gracias y gracias a ti por el tiempo y la oportunidad de platicar más acerca de lo que estás haciendo. Y justo quiero empezar por eso, que nos platiques acerca de lo que haces dentro del Centro del Reconocimiento de la Dignidad Humana y qué impacto ha tenido en la comunidad educativa. Y fíjate que yo entré a trabajar aquí, al Centro de Reconocimiento de la Dignidad Humana de Campus Querétaro, del TEC de Monterrey, hace un año, 2 meses más o menos. La verdad es que yo busqué esta oportunidad porque estaba muy emocionada. Desde que era estudiante me di cuenta que esta oficina tenía mucho, era muy valiosa y que tenía mucho potencial para seguir construyendo espacios seguros, ¿no? Dentro y fuera del TEC. Entonces, bueno, aquí desde la oficina vamos a manejar dos temas bien importantes. El primer tema es cualquier falta contra la dignidad humana y el otro es violencia de género. Cuando hablamos de dignidad humana, nos referimos a este valor intrínseco que tiene todas las personas. Y este valor nadie te lo puede quitar, limitar o menospreciar, ¿no? Entonces, cuando hablamos de faltas a la dignidad humana, estamos hablando de cualquier tipo de comportamiento o actitud te esté dañando. Entonces, en ese sentido, estamos hablando de cualquier tipo de discriminación y entramos de temas desde aporofobia, racismo, clasismo, xenofobia, cualquier tipo de discriminación. Eso es lo que vemos en cuanto a dignidad humana. Cuando hablamos de violencia de género, pues hablamos de lo que conocemos, ¿no? Que es esta violencia por razón de género, en donde cualquier persona lo puede vivir. Pero de acuerdo con datos, tanto nacionales como internacionales, pues vemos que las personas que son víctimas de esta violencia de manera más, pues más alta son las mujeres. Y también, porque es también importante mencionarlo, personas de la comunidad de la diversidad sexual, ¿no? Tanto de orientación como de identidad. Entonces, dentro de esta oficina manejamos estos dos temas, manejamos desde la atención de reportes hasta la prevención, ¿vale? Y cuando hablamos de violencia de género, es bien importante hablar de que hay diferentes tipologías. Entonces, desde el protocolo y desde esta oficina, hablamos de violencia física, violencia sexual, violencia económica, patrimonial, toda esa tipología lo abarcamos desde la oficina. Y pues nada, esta oficina es a nivel nacional. La mayoría de los campus en TEC de Monterrey cuenta con CRDH y bueno, estamos como muy felices de lo que estamos construyendo. Muchísimas gracias por la explicación y justo me encanta la labor que estás realizando. Muy bonito el trabajar con comunidades vulnerables y sé que te has enfocado mucho en en el trauma, la resolución de conflictos y políticas públicas que también van enfocadas con la perspectiva de género. ¿Me pudieras decir algún mito que has encontrado durante, pues, este proyecto que has estado haciendo, te estás preparando y la relación que hay con la perspectiva de género? Claro, algo que he visualizado y que le doy muchas gracias a esta oportunidad laboral, ¿no? Es el tema de la revictimización. Cuando estamos hablando de grupos vulnerables o personas que han vivido algún tipo de violencia, o más cuando han vivido algún tipo de violencia de género, se llega a vivir esto que es la revictimización, que es básicamente el seguir tocando dolores de la persona a través de los procesos que vaya viviendo.
¿vale? Te voy a contar como un ejemplo que es muy conocido, pero creo que es importante que todos y todas la conozcamos. Es el caso de Olimpia Coral, ¿no? Que es esta activista que habla sobre la violencia en medios electrónicos y digitales, porque anteriormente la Ley General de Acceso para una vida libre de violencia para las mujeres no contemplaba la violencia digital, pero gracias a estos movimientos que ha habido, se empieza a incluir, ¿no? Que la violencia en redes sociales es real. Y a pesar, aunque no te salgan moretones, aunque no te jalen el cabello, sigue siendo violencia. Entonces, Olimpia, cuando cuenta su historia, y me encanta, ella comenta que ella tenía una pareja y ella dio el consentimiento para tener relaciones sexuales y que esas relaciones sexuales fueran grabadas, ¿no? Em, lo que ella no sabía es que ese video después se iba a difundir. Cuando el video se difunde, ella va con las instancias gubernamentales pertinentes y la revictimiza. Es decir, le dicen que su caso no puede ser atendido porque no estaba tipificado. Pero aparte, la hacen sentir incómoda, no la hacen sentir escuchada y aparte su historia la tiene que contar una y otra vez. ¿Vale? Entonces, eso se vive mucho cuando hablamos de revictimización o personas en situación de vulnerabilidad que han vivido algún tipo de violencia. Es por eso que aquí, bueno, en cualquier rol tratamos de no revictimizar, ¿no? Que es poner en el centro a la persona. Y ponerla en el centro significa escucharla, acompañarla, porque como siempre me encanta decir que sí, llevamos procesos, pero más que llevar procesos, acompañamos personas. Entonces, de eso va a poner a la persona en el centro. Y el trabajar con comunidades vulnerables, ¿qué te ha enseñado de la resiliencia humana? Y me ha enseñado que como seres humanos somos pues muy vulnerables a muchas circunstancias y que es trabajo de todos y todas construir espacios seguros. Algo que me gusta hablar aquí, tanto para mis amistades como para mi familia, es que no tenemos el control de lo que pase, ¿no? Pero sí tenemos el control o es nuestra responsabilidad, nuestros autocuidados, nuestras amistades, pero sobre todo ponernos en lugares que sean seguros. Entonces, para mí eso es como bien valioso tener en cuenta que podemos seguir construyendo redes de apoyo. Las redes de apoyo siempre nos van a salvar, ¿no? Estas redes de apoyo puede ser desde tu maestro, tu maestra, hasta tu mejor o mejor amiga. Y para mí eso es valioso, ¿no? Entonces yo me quedo con esa reflexión de la vulnerabilidad del ser humano. Es que somos tan capaces, como así somos capaces de sentir, somos tan capaces de seguir construyendo redes de apoyo. Entonces creo que yo me quedo con eso. También algo que me llamó mucho la atención es cuando comentas acerca de los tipos de violencia. Quizás, y es muy evidente que en mujeres a veces es más común, pero no lo sabemos reconocer de cierta forma. ¿Hay algo que has aprendido de cómo saber identificarlo y poner nuestros límites? Claro, cuando hablamos de violencia de género, hay diferentes tipologías y hay diferentes modalidades. Cuando hablamos de tipología, era lo que les mencionaba, ¿no? Que era violencia física, violencia sexual, violencia económica, patrimonial, y ahorita si quieres hablo un poquito de eso. Y cuando hablamos de modalidades, estamos hablando en qué espacio se da. Es decir, esa violencia se da en el contexto familiar, en el contexto académico, en el contexto de amistades, en el contexto laboral. Eso es la modalidad. Pero es bien importante identificar que hay dos ámbitos, que hay el ámbito público y el ámbito privado. Cuando las violencias se viven en el ámbito público, es más difícil, es más fácil, perdón, es más fácil identificarlas, porque es más fácil nombrarlas, señalarlas y las personas están a tu alrededor para seguir como manifestando este sentir. No obstante, cuando la violencia se vive en un ámbito privado, a mi parecer, es un poco más complejo de hablarlo y de reconocerlo, porque casi siempre la persona que te va a violentar dentro de este espacio privado va a ser tu pareja, va a ser tu esposo, va a ser tu hermano, tu hermana. Entonces, es más difícil nombrarlo porque lo reconocemos, pero es difícil nombrarlo. Entonces, bueno, en cuanto a violencias de tipología,
Creo que es muy fácil identificar cuando es violencia física, cuando es violencia sexual, ¿no? Porque digo, cuando hablamos de esta violencia sexual, nos vamos desde violación, intento de violación, acoso, abuso y hostigamiento sexual. Y hay como, digo, estos términos como que los hemos escuchado, pero no los hemos desmenuzado para que las personas sepan identificarlo. Y me gustaría mencionar que la diferencia entre abuso, acoso y hostigamiento es la jerarquía. Abuso es el comportamiento, es la actitud. Por ejemplo, si alguien te toca sin tu consentimiento, eso sería un abuso sexual. Pero ese tocamiento sin consentimiento lo puede ejercer tu jefe, pero también lo puede ejercer un compañero. Si lo ejerce un jefe, se llama hostigamiento sexual. Si lo ejerce tu compañero, es acoso sexual. Porque si bien es el mismo comportamiento, quien lo está ejerciendo tiene cierta autoridad o tiene un poder diferente. Entonces, la violencia siempre se va a caracterizar o va a tener como estas matices de acuerdo a la persona a quien lo está ejerciendo, ¿no? Entonces, de ahí lo podríamos estar catalogando. Violencia económica, hablamos de los ingresos y de los gastos de una persona, pero casi el que no se habla mucho es esta violencia patrimonial. Por ejemplo, imaginemos un novio y una novia que se están peleando y ese novio es muy celoso, ¿no? Entonces, este novio va a agarrar el celular porque quiere ver los mensajes, pero tú no le das tu contraseña. Entonces, agarra el celular y lo lanza a la pared y el celular se rompe. Si bien no ejerció una violencia hacia ti, hacia tu corporalidad, ejerció una violencia hacia un patrimonio tuyo. Entonces, eso se llama violencia patrimonial y hay que nombrarlo y hay que reconocerlo porque pasa. También ha habido situaciones en donde se quieren divorciar, pero voy a poner un ejemplo, el esposo esconde el acta de matrimonio, ¿no? Para que no se puedan divorciar. Eso es violencia patrimonial. Entonces es como bien importante mencionarlo, ¿no? Em, no sé si contesté tu pregunta, creo que debrayé. No, sí, y me encanta que le estés dando énfasis a la importancia de saber reconocer esos tipos de violencia que a veces no sabemos cómo identificarlos. Sabemos que está mal, pero no sabemos reconocerlo. Y también algo que me llama mucho la atención es acerca del hostigamiento y el acoso dentro del trabajo, que considero dentro del ámbito profesional en México no es muy común entrenar a las personas para saber reconocer eso. No se les da un previo como conocimiento a a los trabajadores para decir, ¿sabes qué? Eso está bien, eso está mal. Simplemente a veces se encuentran con situaciones que no son favorables o que son inseguras para ellos. Ujú. ¿Hay algo que están haciendo para poder implementar esto dentro de instituciones privadas o incluso darle esta información a las personas para que sepan identificarlo? Cuando hablamos de ese tipo de violencias, digo, aquí tenemos la Ley General de Acceso a una vida, una vida libre sin violencia, ¿no? Entonces, habla de estos lineamientos y de estos reglamentos y de cómo nos tenemos que conducir, ¿no? En la sociedad. Y también ciertas conductas inapropiadas que pues ya están tipificadas y que por lo tanto va a haber ciertas sanciones. Cuando hablamos de instituciones privadas, pues cada institución tiene la responsabilidad de generar espacios seguros. Eh, yo a lo que siempre le voy a apostar es a la prevención, ¿no? Y siempre es lo que hablamos en cualquier espacio, porque si tú quieres que los casos o los reportes o cualquier tipo de expresión de violencia se reduzca, tienes que hacer prevención. ¿Y cómo es esta prevención? Hablar del tema. Hay que hablarlo, hay que ponerlo sobre la mesa, decir que sí existe, que sí se vive y dentro de este reconocimiento, pues también la invitación a que sean personas testigos y activos, ¿no? Que reporten, que levanten la mano o que generen espacios seguros para aquellas personas. Entonces, yo creo que la vía en ese sentido sería la prevención y obviamente tener mecanismos para una buena atención. Y desde tu perspectiva y tu experiencia, ¿cuáles son los mayores retos o que has tenido para poder promover la equidad de género y la inclusión dentro de instituciones educativas? La verdad es que, bueno, relativamente llevo poco tiempo como en este rol y también sé que me quiero dedicar a esto en el futuro, ¿no?
como a la atención de personas en situación de vulnerabilidad, a la equidad de género. Entonces, yo creo que un reto, pues es la cultura. Tú puedes tener miles de mecanismos, puedes tener miles de formas de incidir, pero si no hay un cambio cultural, si no hay un cambio de perspectiva, si no hay un cambio social, lo vuelve más retador, ¿no? Yo creo que el reducir la desigualdad, reducir las violencias, es una responsabilidad compartida, porque si hablamos de violencia de género sin incluir a los hombres, esto va a ser bien complejo y vamos a tardar más años en llegar a la erradicación de violencia de género. Entonces, si hay que hablar de masculinidades, hay que hablar quién lo ejerce, quién lo vive y cómo podemos reducirlo. Entonces, yo creo que ese sería el reto, el cambio pues de paradigma, este cambio cultural. Y eso también va relacionado, pues, en general a todos los retos que México tiene por no hablar de una masculinidad o de las situaciones que hombres también sufren, pero no lo hablan. Claro, y creo que igual es bien importante y quiero que quede, ¿no? Que la violencia no nace naturalmente, o sea, me refiero a que la violencia puede ser ejercida tanto por hombres, tanto por mujeres o tanto disidencias sexuales. Y quien la puede vivir pueden ser hombres, mujeres o disidencias sexuales. Entonces, claro, cuando hablamos de violencia de género, pensamos en un hombre lastimando a una mujer. Y con justa razón, porque hay estadísticas que comprueban que las víctimas de estas violencias en la mayoría son mujeres. Pero también hay que validar y reconocer que hay violencias ejercidas por mujeres hacia hombres por razón de género. Entonces, también abrir la conversación de eso. Y abriendo esta conversación, pues haces notorio que que los hombres o las masculinidades, voy a poner masculinidades, ¿no? Pero que ciertas masculinidades, pues les cuesta un poco de trabajo hablar de sus emociones, ¿no? Y de abrirse y de acompañarse. Entonces, hay que reconocer eso, que los hombres pueden vivir violencias y aceptar esta vulnerabilidad, darle bienvenida a esta vulnerabilidad. Porque algo que siempre menciono es que tú no puedes generar vínculos auténticos sin primero identificar tu propia vulnerabilidad. Entonces, hay que identificar nuestra vulnerabilidad para generar relaciones auténticas. Entonces, yo creo que va por ahí. Es que de alguna manera siento que todo va ligado. Masculinidades, violencia de género, género, paz, construcción, situaciones de vulnerabilidad. Todo va a la par. ¿Y hay alguna herramienta que pudieras compartir aparte de abrirte y ser vulnerable para los hombres y evitar este tipo de bloqueos que hay por miedo a hablar de sus emociones? Digo, hay diferentes, ¿no? Como algo más metodológico, que son grupos para hombres para identificar violencias, ¿no? Eso sería una herramienta. Otra herramienta sería ir a terapia. Así como las mujeres también vamos a terapia, pues también invitar a que todos y todas necesitamos esta contención emocional, porque somos seres humanos. Sentimos, lloramos, nos enojamos, nos frustramos. Entonces hay que compartirlo, hay que hacer este trabajo emocional. Pero si ya nos vamos con algo más o algo más tangible, algo más visual, yo siempre voy a estar dando esta invitación a conocer lo que es el violentómetro. El violentómetro es una herramienta que fue creada, si no mal recuerdo, por el IPN y es tal cual como un termómetro que empieza desde las violencias más leves hasta una violencia más fuerte como es el feminicidio. Si bien antes nombrábamos micromachismos, que ahora lo nombramos machismos cotidianos, en donde incluye chistes, bromas, la ley del hielo, el no hacerte caso. Eso lo podíamos encontrar como en la punta, ¿no? De que es algo leve, antes conocidos como micromachismos, ahora como machismos cotidianos, pero vemos que la violencia puede ir aumentando. De ahí van celos, de ahí van comentarios despectivos, después dan patadas, después golpes, después difusión de contenido sexual y ya nos vamos desde violencia sexual hasta violencia física, ¿no? Entonces, siento que esta herramienta es bien importante para poder visibilizar cómo la violencia puede crecer. Entonces, cuando tú identifiques que has vivido una violencia, poner un límite, hablarlo, decir que no te pareció o en dado caso,
alejarte de esas personas, alejarte de esos espacios. Entonces, yo creo que eso, el violentómetro. Y algo que me llamó mucho la atención es también el cambio de decir micromachismos a machismos cotidianos. ¿Qué es lo que ha llevado a cambiar este concepto? Claro, cuando, cuando se empezó el término de micromachismos, no tengo las fechas como muy frescas, ¿no? Pero creo que fue en 2017, 2018, de eso, ¿no? El término micromachismos, y como que la gente pensaba que era pequeño, y por hacerlo pequeño, pues como que no importaba. Entonces, porque siempre recordemos que el lenguaje crea nuestra realidad, ¿vale? Entonces, es bien importante que todo lo que nombremos, pues hace que las cosas existan. Entonces, cuando empezamos a nombrar eso de micromachismos, como que nos empezamos a dar cuenta que la gente decía, ah, pues como son pequeños, no son tan importantes. Pero no, a lo que se refería la autora con micromachismos es que eran estos machismos tan normalizados en nuestra cotidianidad que ya no, ya era imposible notarlos, ya era imposible nombrarlos. Como este chiste sexista, como este comentario misógino, como estas miradas lascivas, ¿no? Ya los habíamos normalizado tanto. Entonces hubo este cambio que mejor se nombrara machismos cotidianos, que de ahí surge, ¿no? Como de esta reflexión de que no es que sean pequeños, sino es que ya los hemos normalizado y los hemos socializado como, pues como sociedad, ¿no? Y cuando mencionas eso de que ya para nuestra comunidad a veces es muy normal, estamos muy acostumbrados a este tipo de comentarios, a veces nos es difícil poner nuestros límites dentro incluso de nuestra familia, de nuestro trabajo, de nuestro entorno o nuestro círculo social. Para ti, ¿qué consejo le darías a las mujeres para poder tener quizás ese valor o saber poner esos límites dentro de esas situaciones? Aquellas mujeres que están viviendo como algún tipo de violencia, yo lo que les diría, y siempre le voy a apostar, es a las redes de apoyo, ¿no? Hay un estudio increíble que menciona que cuando una mujer o alguien vive algún tipo de violencia, su primera opción nunca es la Secretaría de las Mujeres, nunca es el MP, nunca son estas instancias gubernamentales. ¿Cuál es tu opción uno? Es mandarle mensaje a tu amiga. ¿Cuál es tu opción dos? Ir con la señora de la tiendita. Opción 3, ir con tu mamá, ir con tu hermana, ir con el poli que te saluda todos los días. Sin darnos cuenta, estamos generando estas redes de apoyo. Hay que cuidarlas, hay que regarlas y hay que usarlas cuando sea necesario, ¿no? Creo que yo diría eso, apostarle a las redes de apoyo. Y para aquellas personas que están identificando una violencia a las personas de su alrededor o a alguien de un ser querido, yo lo que les diría fuera, escúchenlas, ¿no? Porque a veces cuando vemos que pasa una violencia, lo que tratamos es, no, pues hay que ir a denunciar, hay que ir a reportar, salte de tu casa, como que empezamos a hacer todo esto, pero el primer paso es escuchar a la persona, escucharla, escucharla y después de eso decirle, ¿tú qué quieres hacer? ¿Cómo te puedo apoyar? Porque todas las personas tienen procesos diferentes. Si esa persona no quiere hacer una denuncia, no quiere salir de esa relación tóxica, es porque tal vez no es el momento, ¿vale? Ella ya reconoce la violencia, que es el primer paso, ¿no? Pero ahora hay que darle estas herramientas, estos recursos para que ella tome la decisión. ¿Vale? Y obviamente, si la vida de la persona está en riesgo, pues buscar otros mecanismos que las instancias gubernamentales pueden ofrecer. Me encanta cómo le das este énfasis a ser pacientes con las personas, a escucharlas y no simplemente darles quizás soluciones que no están buscando en ese momento, simplemente escucharlas. Me gustaría en ese momento hablar acerca de tus proyectos que realizaste en el extranjero, en México y Canadá, y si hubo si tuviste algún cambio de la percepción que tenías acerca de las relaciones exteriores y de migración, cuando lo viviste en el extranjero. Claro. Em,
Realicé dos estancias de investigación, ¿no? La primera estancia de investigación fue como estudiante del TEC de Monterrey y lo hice con la ONG Agenda Migrante. Yo y mi compañero Santiago Tobar hicimos una investigación de las remesas, el impacto de las remesas en esta comunidad, ¿no? En este colectivo o en este tejido social. Porque a veces pensamos en remesas y solo pensamos en dinero, ¿no? En gastos, en cuentas corrientes, pero no nos damos cuenta que esas remesas construyen la cotidianidad y dentro de la cotidianidad se construye la vida. Entonces, en ese sentido, ver de qué impacto tienen las remesas. Y nos dimos cuenta que las remesas pues tienen impacto tanto en las costumbres como en las tradiciones de los pueblos, ¿no? Tiene el impacto en la identidad, en la permanencia. Tienen impacto en mejorar la calidad de vida, ¿no? Tanto de las familias como del pueblo. Y me llevó a esa reflexión, ¿no? De que, de que las personas que generan el dinero tienen la última palabra de cómo gastar su dinero, ¿vale? Porque eso habla de autonomía. Y son personas migrantes, sí. Viven en una situación de vulnerabilidad, sí. Pero a pesar de todas esas vulnerabilidades, son personas autónomas y que toman sus propias decisiones. Entonces hay que reconocerlos desde ese espacio. Por otro lado, la segunda investigación fue en la Universidad de Calgary y hablamos de México, ¿no? Desde Canadá, la expropiación petrolera. La doctora con la que estaba trabajando, ella estaba realizando un libro. Entonces yo apoyé en esta parte de ciertas redacciones, traducciones, uso de cierto software. ¿Y qué fue lo que me di? Me choqueó la cabeza cuando me di cuenta que hay personas que se autoadscriben como mexicanistas. Yo soy internacionalista y cuando venía un profesor, decíamos, ese profesor es africanista, esa profesora es de Medio Oriente, o sea que son sus temas de investigación. Yo en ningún momento había escuchado que alguien se especializara en México, ¿no? Aunque se me hace como muy obvio, pero nunca lo había visto de esa manera. Y cuando ella se presenta como mexicanista, me encantó. Aparte, ella, le encantaba hablar bueno, de la expropiación petrolera, le encantaba hablar de las costumbres, de las tradiciones. Entonces yo aprendí mucho de ese reconocimiento de México, ¿no? Y yo creo que, y te lo van a decir todas las personas que viven en el extranjero, que una vez que están en el extranjero, se dan cuenta que México, en cierta manera, es, pues es muy brillante, es colectivo, es, es tan identitario. Entonces yo me llevo con eso, más que la migración pues la migración es un tema que está en mi vida, ¿no? Tanto familiar como de amistades, y yo siempre le voy a apostar a que las fronteras son un constructo social. Entonces, siempre vamos a estar apostando a que ninguna persona es ilegal. Cuando dicen, ay, es que esta persona es ilegal. No, no es una persona ilegal, porque un ser humano no puede ser ilegal en ningún lugar. Al contrario, es una persona que no tiene documentos o no está regulada o está en un proceso migratorio, porque recordemos que la migración es un derecho humano. Entonces, yo creo que me llevo como esas reflexiones de ambas investigaciones. Qué mejor que haber vivido la experiencia como migrante, haber estado un tiempo en el extranjero y haber sentido esa también identificación o esa identidad de ser mexicana, de extrañar tu país, saberlo un poquito más, añorarlo más y siempre representarlo con mucho orgullo. Me gustaría terminar preguntándote me mencionas que antes de ser profesionista, eres hija, eres hermana y eres amiga. ¿Qué, cómo te ha ayudado a ti mantenerte auténtica sabiendo relacionar esos roles que tú tienes en tu vida? Claro. Sí, ¿no? Y es algo que siempre menciono, que antes de ser profesionista, antes de ser internacionalista, antes de ser como todos esos títulos que a veces nos inundan, soy pues amiga, soy hermana, ¿no? Soy hija. Y son roles que hemos desarrollado todas las personas, pero voy a hablar por mí. Son roles que he desarrollado y que me han hecho creer, me han hecho deconstruirme, me han hecho retarme y me han hecho ser mejor persona, porque así como valoro a mi familia, valoro a mis amistades y dentro de valorarlos, nace el qué cosas puedo hacer
para que yo sea un espacio seguro para la otra persona, ¿no? Como que siempre me quedo con esa reflexión, ¿qué puedo hacer yo para ser el espacio seguro de mi amiga o de mi hermana o de mi mamá? Que es bien complejo, ¿no? Es como bien fácil nombrarlo, pero es bien complejo, es muy retador. Mencionas ser el espacio seguro para para tus amigas, tus hermanas y tu mamá. Para ti, para Jimena, ¿cómo construyes tú un espacio seguro para ti misma? Y quizás nos puedes compartir algún consejo o herramienta para nosotros también saber identificarlos y construir nuestros propios espacios seguros para no tener que siempre a veces escapar de nosotros mismos cuando nos encontramos en una situación que nos incomoda. Para ser puntuales, primero ir a terapia. Sé que terapia es un privilegio y sé que muchas personas no lo pueden pagar y no es accesible. Yo lo entiendo, ¿no? Entonces, por eso pondría terapia con un asterisco. Otro sería, conócete. Conoce qué te gusta, qué no te gusta. Aprende a estar sola o solo. Disfruta esa soledad, ¿no? Porque a partir de esta soledad vas a saber qué, cuáles son tus negociables, cuáles son tus no negociables. Entonces, yo sería eso, ¿no? Entonces, ir a terapia y yo conocerte. ¿Qué consejos también para tratar de cerrar? ¿Qué consejo le darías a las personas para encontrar un balance en su ámbito profesional, pero también trabajarlo desde la empatía y con un propósito? Y yo creo que es bien compleja porque es justo estoy en busca de eso, como el equilibrio de la vida, ¿no? Recordemos que la vida es como un mueble y tiene diferentes patas. Si le quitas una pata, se va chueca o se te puede caer. Entonces, cada pata es estabilidad económica, son tus amistades, es el salud, es el ejercicio, es tu ámbito laboral, ¿no? Entonces, estar en ese equilibrio me ha costado, ¿no? Y sigo en búsqueda de eso. Pero desde esta empatía, y va a ser un consejo hasta como hacia mí misma, ¿no? No querer comerte el mundo en un solo bocado, ¿no? A mis 24 años, creo que todavía me falta muchísimo por aprender, muchísimo por vivir, pero a veces me siento con esta desesperación de que estoy haciendo muy poco, ¿no? Entonces, dentro de esta desesperación, como que a veces invalido lo que he logrado o invalido mi propia presencia. Entonces, mi consejo sería, tranquila, ¿no? Todo a su tiempo. Lo estás haciendo bien. Yo creo que con eso me quedo. Y también tratar de evitar el perfeccionismo, saber que a veces no, como dices tú, no podemos hacer todo a la vez, enfocarnos en ciertas cosas y no sentirnos culpables por quizás descuidar ciertas cosas. Sabemos que algún día podemos regresar a, por ejemplo, seguir alimentando ese soporte comunitario o esa comunidad, nuestros amigos. A veces es imposible poder contar con todas las cosas. Y también a veces en este mundo que todo va muy rápido, que te dicen que hagas esto, que hagas el otro, que se te fue el tiempo, es muy importante saber parar, respirar y saber a dónde queremos ir. ¿Dónde, por ejemplo, me puedes decir en 5 años cómo ves a Jimena, que, que veas esta entrevista y te gustaría saber que, pues, las metas que tenías en este tiempo? Ok. Uy, es muy fuerte. Estoy a unos meses de cumplir 25 años, ¿no? Y se supone que a los 25 años se termina de desarrollar tu lóbulo frontal. Entonces, sí, eso es como muy impactante, ¿no? En 5 años tendría más o menos 30. ¿Cómo veo a Jime? Veo a Jime ya con una maestría. Sí o sí, siempre le he dicho, un no negociable en mí es la maestría en el extranjero. Entonces, tal vez ya con una maestría en temas de política pública. Me gusta mucho política pública con perspectiva de género o bien atención a grupos vulnerables. Veo a Jime, ya sea en el extranjero o en México, pero teniendo un impacto. No estoy diciendo un impacto a nivel internacional, no, un impacto en mi comunidad, ¿no? Y que sea este espacio seguro para otras personas. Veo a una Jimena más calmada, más serena y más asertiva. Creo que estoy construyendo eso, una Jimena más asertiva entre lo que dice y lo que hace. Entonces, sí, yo creo que así veo a Jime. Y obviamente con mi familia y con todas mis amistades.
y con aquellos mentores y mentoras que sigo teniendo y espero seguir teniendo. Me encanta que tengas esa perspectiva, que te enfoques y que sé que lo vas a lograr teniendo esa, ya con tu graduada de tu maestría, haciendo una gran labor importante en la comunidad, apoyando a los demás y como dices tú, siempre siendo un soporte seguro para las personas, ese espacio al cual las personas puedan acudir. De verdad, muchísimas gracias por haber compartido tan bellas palabras, por la información que nos diste, que sé que va a servir mucho a veces. Nos escuchan de todo, de diferentes edades y no sabemos reconocer ciertas violencias, no sabemos identificarlas, pero gracias por la información, por el tiempo y por el espacio. Muchas gracias amiga y te deseo lo mejor en este proyecto. Se me hace bien valioso abrir conversaciones y eso muy pocas personas lo saben hacer, entonces muchas gracias por la invitación. A ti, bonito día.